Así que si hay alguien que no escucha es porque los micrófonos estaban prendidos, así que por favor, si en la medida que vamos interviniendo lo podemos ir apagando, eso es fundamental. Por ahí en el momento de que hablen, de que pidan la palabra, en los diferentes momentos de la jornada, que ahora la vamos a presentar, estaría bueno de que prendan la cámara para así ya sabemos quién está hablando y demás, así que eso me parece que es importante. Y durante la conexión, si la quieren apagar porque están haciendo otras cosas y están escuchando, también está bueno. Bueno, mi nombre es Raúl Esparza, yo soy compañero del CPEN 40 y profesor de educación física de la 198. Y bueno, desde el Frente Bermellón, el FUAL, hemos propuesto hacer una jornada unificada en el sentido de que por Segur, si todos saben, por ahí nos vamos perdiendo, pero por Segur estaba para hoy, 4 de agosto, estaba planificado. Hay un micrófono abierto, no sé de quién es, a ver si lo podemos... Una persona que dice alumno. Alguien que tiene alumno como referencia en el chat tiene el micrófono abierto. ¿El mío está abierto o cerrado? Y si estás hablando y te escuchamos... estás hablando, está abierto. Entonces estás ahí. Es que no sé cómo apagarlo. En la pantalla... Ahí. Hola. ¿Me siguen escuchando? Sí. En la pantalla. Entonces no sé cómo es. Raúl, te llama Angelina, la compañera, indicale. En la página, en la pantalla, abajo, a la izquierda, ¿Dónde dice silenciar? dice mute y hay un microfonito. Lo toca y hasta que se ponga en rojo, ahí ya no se escucha más. Ahí creo que está. Ahí lo logró, creo. Y cuando quieren hablar, van de nuevo y lo habilitan. Bueno, les contaba que bueno, desde el Frente Bermellón hemos impulsado esta jornada en defensa justamente de las jornadas institucionales, por Segur, por ahí nos vamos perdiendo en esta pandemia de que hoy había jornadas institucionales en una época normal, así que bueno, la queríamos hacer unificada para empezar a intercambiar de las diferentes escuelas en todos los niveles, así que nos parecía muy importante para también defenderlas, porque siempre ha sido un terreno en disputa entre el gobierno y el gremio y los compañeros docentes de la escuela, defenderla, porque el Estado obviamente quiere que el Estado y el gobierno quiere y necesita para oprimirnos un poquito más de sacarlas. Así que, bueno, también contarle, compañero y compañera, que hemos conseguido esta cuenta de Zoom con un favor que nos hicieron las compañeras de la Violeta Negra, que están impulsando el Comité de Seguridad y Higiene en el Hospital Castro Rendón, y nos han pasado la cuenta, y bueno, desde las agrupaciones que formamos el Frente Bermellón, el FUAL, bueno, le vamos a dar un aporte económico para poder sostener y que no tengamos problemas de conectividad en esta reunión, que nos parece que puede llevar a un debate muy rico. Les voy a pasar a contar más o menos cómo lo tenemos diagramado. Está la compañera Claudia López, que es epidemióloga, que nos va a dar un pantallazo y para que podamos empezar a tener elementos, lo cual le podemos repreguntar después, por el tema del protocolo que quieren poner el MPN. La segunda parte, luego que termine esta charlita y las preguntas y repreguntas, los compañeros de las escuelas técnicas van a dar un breve informe, que ayer tuvieron una reunioncita y algunas propuestas, y bueno, y luego Gabriel Pillado va a abrir el punto político sindical para que luego nos anotemos y podamos comenzar el debate. Así que yo, por mi parte, apago la cámara, apago mi micrófono y le paso la pelota a la compañera Brenda que va a presentar a la compañera Claudia, ¿sí? Así que bueno, buena jornada, se siguen conectando compañeras y compañeros, así que bueno, saludarlos nuevamente. Sí, además gracias Raúl. Mi nombre es Brenda, bueno, la idea es comentarles brevemente por qué decidimos invitar a Claudia López, epidemióloga, trabajadora jubilada de la salud pública, de acá de la provincia de Neuquén. Ella también se va a estar presentando seguramente y nos estará contando más detalles. Pero bueno, comentarles, creo que todos y todas estamos al tanto de los anuncios que hace aproximadamente 10 días hizo el gobierno
sobre la intención de implementar y impulsar, digamos, la vuelta a clases en la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? Bueno, esto obviamente generó, digamos, por lo menos una primera preocupación de parte de la comunidad educativa, porque, bueno, sabemos de que si bien las condiciones de seguridad y las condiciones de salud deberían estar garantizadas por el gobierno, muchas veces tenemos dificultades para que eso se implemente con éxito, y bueno, no casualmente hace 2 días, 3, estábamos conmemorando los 2 años, lastimosamente, del fallecimiento, que nosotros consideramos asesinato laboral, de Sandra y Rubén, en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, producto también de la desidia, del abandono, del progresivo, digamos, de financiamiento de la educación pública, en cuanto a mantenimiento y demás. Entonces, bueno, obviamente acá en la provincia también tenemos el caso de hace 20 años, que hace Silvia Rossetti también sufrió, digamos, la desidia del Estado en la provincia de Neuquén. Entonces todas estas cosas nosotros lo tenemos muy presentes, y nos cuesta, digamos, dejar en manos solamente de los gobiernos la implementación de las condiciones de seguridad y de la vida de nuestros trabajadores y la comunidad educativa en general. Es por eso que, digamos, nosotros consideramos que era necesario analizar en profundidad los protocolos como lineamientos generales que está impulsando el gobierno, o que de alguna manera fueron formalizados por parte del gobierno nacional, y que el gobierno de la provincia dice tener una propuesta a consensuar con la comunidad educativa y con el Ministerio de Salud, con el cual de forma conjunta va a, digamos, aplicar las capacitaciones, pero que hasta ahora y en ningún momento se ha hablado de qué participación vamos a tener las trabajadoras y los trabajadores en la, digamos, en la construcción de ese consenso, y qué participación va a tener el sindicato, digamos, ATEN, justamente en las condiciones en las cuales, en definir las condiciones en las cuales vamos a volver. Así que bueno, es por todo esto que considerábamos que era importante consultar, pedir el acompañamiento, el asesoramiento, la opinión de profesionales en la materia, y es por eso que la invitamos a Claudia López, que nos va a estar comentando específicamente sobre de qué se trata, digamos, estos protocolos, cuáles son las características de los lineamientos generales y cómo implementarlos, o qué pasos hay que seguir para pensar realmente en cómo asegurar el retorno a clases, en todo caso en condiciones básicas de salud y de seguridad. Así que bueno, eso para comentar brevemente por qué consideramos importante empezar esta jornada con esta presentación, la cual va a durar media hora, hasta las 10 aproximadamente. Vamos a contar con una exposición de Claudia, y en simultáneo le vamos a pedir que en el chat escriban las dudas, los comentarios, pero sobre todo las consultas y lo que vaya surgiendo de la exposición y de lo que ustedes saben sobre este tema, para que después Claudia pueda de alguna manera interactuar con esas dudas, con esas preguntas, y vamos a hacer vamos a extendernos hasta las 10:30 aproximadamente para que haya un intercambio, para después empezar con la segunda parte de la jornada y darle la palabra a compañeras y compañeros de las EPET que han tenido reuniones, y una presentación que Gabriel va a hacer sobre la situación política y cómo nosotros caracterizamos la realidad actual. Así que bueno, le damos la palabra a Claudia. Bueno, buenos días, Claudia. Todo tuyo. Buen día a todos, ¿cómo andan? Gracias por este espacio y gracias por la presentación. Bueno, antes que nada, yo quiero, decirles que desde mi lugar, mi experiencia como epidemióloga, es de donde me voy a parar. No va a ser la misma lógica con la que ustedes miran sus problemáticas, y me parece que ahí está el intercambio y el tratar de establecer reflexivamente
la problematización de varios puntos que entiendo son preocupantes y nuevos, y bueno, nos pone en una situación particular. Así que les voy a dar mi opinión. Primero vamos a tratar de dar algunas cosas muy generales, pero importantes de esta nueva enfermedad a la que enfrenta el mundo. La lectura que hago de esto a nivel del impacto que está generando y lo que puede ocurrir, de la que para mí es la mal llamada nueva normalidad, y es políticamente peligroso establecer esos términos, para después poder ver por qué se requieren protocolos, en qué consisten estos protocolos generales, bajarlos a los protocolos locales, que son indispensables, y establecer algunos puntos o preguntas o guías para pensarse. Mientras yo hable, les voy a pedir que cada uno se ubique en la especificidad de su función, de su tarea, del lugar donde trabajan o de los lugares donde trabajan, y sobre todo de la comunidad educativa a la cual de la cual ustedes forman parte, ¿no? Porque hay diferentes niveles, diferentes lugares geográficos, diferentes características, seguramente no solamente de funcionamiento, de composición del recurso humano, y también de la población del alumnado. Así que todas esas cosas yo les pido que se sitúen en sus lugares y en base a su experiencia, ¿sí? Y que esto que yo les voy a comentar no va en contra de los reclamos, de las luchas que ustedes están llevando a cabo, ni tampoco pretendo que se pongan en paréntesis. A lo mejor es tratar de ayudarnos a pensar en una vuelta de tuerca y en una manera diferente de pararse para plantear los nuevos y los viejos problemas, ¿sí? Bueno, creo que todos saben que este virus, COVID, es en realidad una familia de virus, de los cuales algunos son viejos conocidos y otros no. Ya han dado algunos problemas que no han llegado a esta magnitud, como fue el SARS, el MERS, que son las siglas de otras enfermedades que en los últimos años han estado afectando y también provenían de Asia, porque bueno, tienen que ver con lo que se llaman enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano, y algunos de estos virus tienen la capacidad de poder adaptarse a los seres humanos y empezar a transmitirse. Es parecido a lo que pasa con el virus de la gripe, en ese sentido, que también comienza desde los animales. La cuestión es que es un virus diferente a lo conocido, o sea, tiene algunos aspectos que son similares, pero muchos otros que no. Y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y esto tiene una capacidad de transmisión muy importante que tiene que ver con la dinámica de las poblaciones humanas y la manera de transportarse de un lado a otro, que ha llevado a una diseminación importantísima, lo que termina afectando a todos los continentes, obviamente de manera desigual, porque pone de manifiesto y al desnudo crudamente las desigualdades que ya previamente se conocían, pero son de manera mucho más cruda, y entonces adopta las características de una pandemia, que es una epidemia a nivel mundial. Es una enfermedad que tiene una capacidad de contagio intermedia entre la gripe y el sarampión. El sarampión es mucho más contagiosa y la gripe es bastante menos contagiosa que el coronavirus, el COVID-19, ¿sí? Donde, bueno, es una, tiene además un periodo de incubación importante, entre 10 y 14 días,
como máximo, que eso lleva a que las personas que se afecten, las personas que sean contactos estrechos, que ahora vamos a hablar de eso, tengan que ser apartadas de sus tareas laborales, lo que generalmente lleva a un ausentismo generoso, mientras se estudian y se aclara la situación epidemiológica de esos contactos. La epidemiología en sí es les quiero aclarar esto, es una forma de abordaje a los problemas donde lo que se pregunta es por qué unos se enferman y otros no. ¿Sí? ¿Qué acompaña al proceso de la enfermedad que tiene que ver con las condiciones de vida? Que tiene que ver con la manera en que vivimos y los diferentes tipos de culturas, políticas y sociedades a las que estamos, de las que formamos parte. Entonces, la epidemiología tiene una mirada social, no solamente de contar casos y muertos, y no se puede desprender de ahí, tiene que ser una mirada además de tener un aspecto general, tiene un aspecto muy de territorio y de comunidad, ¿sí? Porque hay una heterogeneidad muy importante. Entonces, primero, no podemos hacer homogéneo lo que pasa con el COVID, ni siquiera en nuestra propia provincia. ¿Sí? Entonces, hay miradas sobre esta enfermedad que tienen que ver con escenarios diferentes según la cantidad de casos, la capacidad de estar siendo contenido nuestra transmisión entre las comunidades de las que formamos parte. Hasta ahora está claro, cualquier cosa me cortan y me avisan. Las características de esta enfermedad en este momento tienen la dimensión de un desastre, ¿sí? De un desastre por el impacto de los efectos colaterales que está trayendo, no solamente a nivel sanitario, sino que está exacerbando la desigualdad y la inequidad, y está exacerbando la pobreza. Y vamos a estar en una situación, cuando salgamos de esto, peor de la que estábamos antes, ¿sí? A nivel mundial. Por lo menos se estima que más del 50% de nuestra población ya está con la línea de pobreza y un porcentaje muy importante en la pobreza extrema, como consecuencia de esto. Por lo tanto, ¿qué defino como desastre? Aquella situación, aquella amenaza o peligro que genera un daño que sobrepasa la capacidad de respuesta, disrumpe la vida social como la conocíamos y genera nuevas formas de tener que afrontarla. Esta situación de quiebre se acompaña de mucha incertidumbre, mucho aprendizaje, muchas pruebas, errores, y requiere una cuestión donde nosotros podamos disminuir todo lo que se pueda la improvisación. Entonces, de esta enfermedad se conocen varias cosas. Primero, que para controlarla necesitamos identificar las personas con síntomas, a partir de ellas sus contactos estrechos, que son aquellos que conviven o con los cuales uno tiene actitudes de cuidado o ha estado en estrecho contacto en el trabajo, y ese estrecho contacto para esta enfermedad tiene particularidades. Por lo menos haber estado 48 horas antes del inicio de los síntomas en contacto con esa persona, sin las medidas de distanciamiento físico o de barrera, como puede ser el tapabocas o la máscara facial, y bueno, la distancia física, que hace del distanciamiento físico también llamado distanciamiento social. Si uno estuvo sin la protección adecuada, por lo menos 15 minutos o más, en esas condiciones con la persona que manifiesta síntomas, ese es un contacto estrecho.
Y este contacto estrecho es el que se tiene que identificar, estudiar, seguir durante el periodo de incubación de los 14 días o 10 días ahora si es que no presenta síntomas, para estar seguros de que no va a enfermar o de que es una persona que contrajo el virus, pero es asintomática. No es el contacto del contacto, ¿sí? Si yo estuve en contacto con una persona que enfermó y se comprobó que tiene COVID positivo, yo tengo que estar en aislamiento. Pero, por ejemplo, las personas que conviven conmigo, no, la que se aísla soy yo. ¿Sí? A mí me siguen y estudian, y si yo llego a enfermar, ahí entran esos otros contactos estrechos conmigo. ¿Entienden? Entonces, cuando uno tiene que pensar en esto se los digo para los protocolos, que además está aclarado, no es el contacto del contacto. O sea, la situación generalmente tiene que ver con quién está en contacto estrecho con una persona que enferma o que se confirma que es positiva, y la otra es que las medidas de prevención, o sea, tenemos medidas de control, que es identificar al caso y a los contactos, hacer el seguimiento y los estudios, y el aislamiento. Y las medidas de prevención que tienen que ver por ahora con todo lo que nos permite tener barreras físicas que nos alejan y alejan a los otros de la posibilidad del contacto con el virus en el ambiente o en la superficie. Y la higiene y desinfección que en pocos minutos logra matar el virus de esas superficies o el ambiente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces hay dos ejes que son clave para sostener en este momento la contención de este problema sanitario. Y lo tenemos que llevar a todas las instituciones e incluso a nuestros hogares, ¿sí? A nuestros contactos de la vida cotidiana. Entonces, cuando hay una situación de tal magnitud y gravedad como esta, no solamente por lo sanitario, me refiero a todo lo que implica desde todas las dimensiones sociales, políticas y económicas, e incluso culturales que nos atraviesa. Con una heterogeneidad de medidas y de escenarios, a nivel de cómo estamos en la transmisión comunitaria dentro de los lugares, y esto requiere que haya alineamiento. Perdón, Claudia, están entrando algunos compañeros y no silencian el micrófono y se corta lo que decís. Bueno. Por favor, compañeros, cierren los micrófonos. Listo, Claudia, seguí. Perdón, si alguien no puede cerrar, que autorice a que se lo cierre el administrador por el chat, por favor. ¿Ah? Bueno, la cuestión de que esto tiene una magnitud importante que yo llamo, que es similar a un desastre, ¿se escucha? Porque yo escucho interferencias. Sí, aguantá un cachito, Claudia, por favor. Bien. Se escucha, seguí, Claudia, seguí. Bueno, esa situación que yo llamo similar a un desastre, en este caso biológico y social, lleva también a una etapa de post-desastre. En el medio de que está transcurriendo la pandemia, y estamos tratando de controlarlo lo mejor posible, pero no vamos a poder evitarlo. Y la situación de recuperación de ese tejido social posterior lleva a un periodo de transición, que son de las medidas que en este momento puntualmente para ustedes sería ir del confinamiento a la reapertura, ¿sí? En los establecimientos educativos. Y tenemos que ir hacia ese camino. Hay que tratar de empezar a recuperar ese tejido social, pero tratar de que no se convierta en una nueva normalidad esta situación de excepción. Esto es una situación que debe ser transitoria, de transformación, de modificación, si no vamos a volver al punto cero y eso sería terrible, ¿sí? Entonces,
la idea es que a través de estos ejes de control y prevención se bajen lineamientos a cada tipo de instituciones de ese tejido social para pensarse en la reapertura, ¿sí? En la recuperación del funcionamiento previo. Y el protocolo en ese sentido, el protocolo madre, el protocolo marco, esos lineamientos generales, no puede, no debe, no es su función, dar cuenta de las especificidades de cada lugar. Por ejemplo, en salud, el protocolo de actuación, o muchas veces los llamamos planes de contingencia, tienen que ver con, o sea, el Hospital Castro Rendón, y dentro de los propios servicios del Castro Rendón, tiene diferentes maneras de protocolos de actuación que no son los que tiene el Heller, o el Buque Roldán, o el Hospital de Aluminé, o de Pegüeña, o de donde sea. Cada uno debe tener su protocolo porque ediliciamente, funcionalmente, a nivel de complejidad, el lugar que ocupan dentro de esa red sanitaria, tienen cosas particulares que no las tienen otros lugares, ¿sí? Entre ellos su relación también con la comunidad. Claudia, Claudia, se te cortó. No, sin querer silenciaste el micrófono. Estabas hablando de que se silenció un protocolo específico. ¿Cómo? Ahí está, ahí volví. Bueno, perdón. Ahí volví. Entonces, se necesitan protocolos. ¿Ya escucharon lo de los hospitales? Sí. Entonces, ustedes tienen que pensarse que estos lineamientos generales, que es como el protocolo marco, es necesario bajarlo a nivel regional y local e institucional. Es un laburo de escritura, de reescritura, de consenso, de discusión, y para eso requieren tiempo. Y en el protocolo en ningún momento les dicen mañana tienen que abrir la escuela. No es como en la cuestión inicial que dijeron de muy poco tiempo, bueno, tienen que empezar a dar clases a distancia, en forma remota. Acá tienen, según los escenarios epidemiológicos del lugar, van a poder, tienen un tiempo para poder pensarse, escribir, y eso convertirlo, porque los protocolos son compromisos escritos, requieren del aval de las autoridades, deben ser pensados interdisciplinariamente, consensuados, discutidos y reescritos, porque en la marcha van a encontrar cosas que funcionan de lo que escribieron y cosas que parecían funcionar, pero en la práctica no son adecuadas, ¿sí? Y siempre esos protocolos, en situaciones extraordinarias como estas, como los protocolos de contingencia para nosotros en desastres, lleva una parte de las lecciones aprendidas, ¿sí? Y eso es muy importante porque ajusta a siguientes situaciones, ¿no? Tan importantes o dramáticas como esta o menos dramáticas. Es un ejercicio que no se aprende de un día para el otro, ¿sí? Y posiblemente requieran algunas guías. No sé cómo voy con el tiempo. Bueno. Vas bien. Bien. Una de las cosas que yo les quería remarcar es que el protocolo marco, yo leí todo lo que escribieron del Consejo de Asesores del Ministerio de Nación, con las diferentes experiencias en otros países, que es muy heterogénea, pero de la cual hay documentos, y he visto además varios videos en diferentes experiencias de otros países del mundo, y la situación que proponen. La situación que proponen, primero, presten atención porque dice que debe ser con una etapa previa donde se evalúe, se vean las condiciones, se trate de ver cuáles de esas condiciones se pueden revertir, mejorar, adaptar, y si no se puede, no se puede. En eso yo creo que, no sé cómo funciona acá la parte de arquitectura e ingeniería escolar y seguridad e higiene del Consejo,
pero sería bueno que en todo lo que es la readecuación de espacios pueda haber una mirada, por lo menos, o una lectura con alguna especificidad, porque puede haber cosas que nosotros no vemos porque no sabemos verlas y hay otras personas formadas para poder verlas. Siempre se tienen que pensar en el funcionamiento habitual y llevarlo a este funcionamiento diferenciado, escalonado, por grupos de edad, ¿no? Por niveles, bueno, por todo lo que dice ahí el protocolo. Pero la cuestión es que establece un tiempo de preparación, de evaluación y de preparación, un periodo donde además ustedes no necesitan abrir toda la escuela en todas las aulas. Por ejemplo, preescolar. Preescolar ya es un grupo comprobado, del cual es muy difícil, y supongo que también los de primero y segundo grado de primaria, que puedan mantener los protocolos de seguridad, que es individual, por ejemplo, el distanciamiento, el uso del tapaboca, el lavado de manos frecuente, bueno, todas las cuestiones que se solicitan como lo que nos va a proteger y proteger a los demás, en ese grupo de edad yo lo veo muy difícil. Entonces, y hay otras experiencias que no han empezado por esos grados, han sido los últimos niveles y grados por los que se comenzó. Y se comenzó por edades donde de los grupos intermedios o más avanzados de la primaria o en la secundaria, para poder generar las primeras pruebas piloto, que eso también lo dice el protocolo. Esto hay que escribirlo, ensayarlo, ajustarlo y ponerlo a prueba. ¿Sí? Entonces, hay todo un tiempo que les puede llevar 1 o 2 meses de trabajo, sobre todo en los lugares donde hay circulación comunitaria, como en el Alto Valle, y que a lo mejor es muy distinto a lo que pasa en Chosmalal, El Cholar, Las Ovejas, Andacollo, el Huecú, ¿sí? Incluso Pegüeña, aunque Aluminé ahora está con la situación un poco más controlada, o por ejemplo Junín de los Andes, que no es la misma situación que de San Martino de la Angostura. Entonces, hay diferentes situaciones. El protocolo, entonces, se debe escribir desde las medidas de prevención y su posibilidad de cumplimiento, ajustando cantidad de gente, los turnos, las alternancias, la aula burbuja, las diferentes estrategias que pueden ver, y también hay que pensarlo en diferentes escenarios. Uno de los escenarios es que todo vaya bien y no tengamos ninguna situación de alerta o de casos sintomáticos dentro de esa comunidad educativa, que pueda haber algún caso donde tengamos que activar todas las medidas que corresponden de aislamiento, contacto con salud, ver qué se hace, a quienes se separa, a quienes no, ese es el otro escenario, y yo les pongo como un escenario muy favorable, uno intermedio y uno malo, ¿sí? Que haya más de un caso y la situación entre el ausentismo y todo genere una necesidad de vuelta a cerrar ese establecimiento. ¿Sí? Entonces, esto puede ser una situación muy dinámica, que tiene que jugar entre una graduación entre estos 3 escenarios. Porque podemos abrir una escuela, cambia la situación sanitario-epidemiológica, la cuestión vuelve a lo mejor marcha atrás, ¿sí? Y porque empezamos a tener mucho ausentismo, empezamos a tener diferentes situaciones de casos potenciales, y bueno, y a lo mejor abarca más de un aula, más de una situación puntual, y hay que retroceder. O se puede dar una situación intermedia, donde no hace falta cerrar todo lo que se reabrió, aunque sea poquito, sino un sector específico donde juega el contacto estrecho.
Yo de lo que estaba leyendo, hay algunas cosas que me hacen ruido, antes de terminar tomo unos minutitos para esto. Me parece que el equipo docente no tiene que estar en un rol de vigilante. Hay que buscar estrategias educativas que lo saquen de ese rol. Esto de los recreos, fotos de algunos videos, o sea, imágenes, donde los chicos están paraditos en el recreo, solos, a distancia del otro, en su cuadrado y medio, su cuadrado de metro, de 2 metros cuadrados, distanciado del otro, es terrible. Creo que y estar uno en una posición de que no se mueva, de que no intercambien. Creo que para los recreos hay que buscar alternativas donde pueden, no sé, eso lo sabrán ustedes mucho mejor que yo, a lo mejor los profes de educación física, de música, de arte, puedan generar ahí otro tipo de intervención que favorezca y sea emocionalmente mucho más nutricio. La cuestión de los baños, me parece que, bueno, yo le mandé un escrito a Brenda, que a lo mejor después hay que ajustar, pero que en algunas otras situaciones epidémicas, nosotros lo que hemos propuesto es que haya alumnos, algún alumno asignado que se puede ir turnando para acompañar a los más chiquitos sobre todo, o para poder colaborar en, bueno, cómo es el lavado de manos, que se lave las manos antes de salir del baño, que no se queden ahí charlando, intercambiando, y eso de lavado de manos cada 90 minutos, bueno, me parece que esas son todas propuestas que ustedes tienen que pensarlas, no son dogmáticas, ¿sí? No son bajadas de línea no flexibles, son, digamos, ideas. Esas ideas que les tiran, ustedes las tienen que readaptar y recrear a su realidad. Pueden ser útiles o pueden ser totalmente fuera de lugar para la dinámica de su institución. Otra de las cosas es, bueno, esto de los percheros que también proponen. En casi todos los videos que he visto de las reaperturas, los chicos se decontaminan, digamos, con la solución alcohol gel a la entrada, con sus mochilas, sus abrigos, y se deja la mochila y el abrigo en el respaldo, y después cuando salen se los vuelve a rociar, y no hace falta que dejen los útiles o las cosas en el colegio. Eso también son cosas que hay que pensarlas y reconsiderarlas. Sí es importante el guardapolvo para los docentes y no docentes, y la máscara facial, y en algunos videos incluso con el tapaboca y máscara facial, que no se escucha mucho, cuando uno quiere dictar clases, hay algunas escuelas que han adoptado micrófonos. Todas estas cosas se las tiro porque es lo que yo estuve viendo de cómo se pudieron implementar algunas medidas en la circulación, en diferentes dinámicas. Así que creo que ya estoy con el tiempo, ¿no? Sí, Claudia. Bueno. Pero si querés ir cerrando. Sí, lo que cierro es que esto no es algo que sea en soledad institucional. Tiene que ser con una cuestión de discusión y deben ser consensuados. No hay protocolo de actuación o plan de contingencia que pueda llevarse a cabo si no está consensuado, si no está difundido y adecuadamente comunicado, ¿sí? Así que la red interinstitucional e interdisciplinar tiene que volver a reconstruirse. Bueno, y ahí cierro. Espero que... Claudia, yo antes que te hago una, cuando vos te referiste, bueno, 2 o 3 cosas te querría preguntar, pero te voy a preguntar una. Vos hablás cuando decís nosotros, dijimos, nosotros, ¿quiénes seríamos nosotros para vos? Bueno, tengo la costumbre, yo me jubilé hace muy poco, entonces todavía me siento como perteneciente al grupo de salud y al grupo de epidemiología, así que disculpen de que no
por ahí siempre me manifiesto como en plural porque todavía me cuesta despegarme. Está bien, pero ¿han hecho recomendaciones a educación o han hecho recomendaciones al comité de crisis o han hecho el grupo en el que estaba, aunque te hayas jubilado no importa, incorporarte está bien, pero ¿han hecho algunas recomendaciones de esto que desarrollaste o no le dieron ni bolilla? Mira, yo no lo sé en este momento, calculo que el grupo que está en la subsecretaría, yo hablo de las experiencias previas como epidemióloga de terreno, yo soy epidemióloga de campo, ¿sí? O sea, no soy epidemióloga de escritorio. Puedo estar analizando cosas en el escritorio, pero la epidemiología es pisar el terreno, ver qué pasa, conocer el lugar donde están pasando las cosas. Entonces, las recomendaciones que yo les comento son de otras experiencias que hemos tenido con educación en otras oportunidades y situaciones epidemiológicas, ¿no? Como esta, ¿sí? Pero puede ser la pandemia, pueden ser hepatitis, meningitis, diferentes otras situaciones que se han presentado, brotes de diarrea. Entonces, conociendo y pisando escuelas, y viendo cómo se pueden llevar algunas cosas es lo que yo les digo. Después tiene que ver con las recomendaciones y las experiencias de otros lugares, pero en este momento, cómo está manejándose la subsecretaría a nivel del consejo, o el consejo asesor que tiene que ver con minoridad de adolescencia, bueno, niñez y adolescencia, no lo sé. Sé que hay todo un sector de la subsecretaría que tiene que ver con salud escolar, y calculo que ese grupo debe estar o debería participar, por lo menos a nivel del consejo y a nivel de distrito, del protocolo, digamos, que han trabajado y que han presentado junto con la ministra de Salud, ¿no? Por lo menos de lo que me alcanzaron, ahí estaba también Andrea Pb, y creo que tiene que ver que es una bajada adaptada del protocolo general al protocolo provincial. Ahora, hay que llevar ese protocolo provincial al protocolo institucional, ¿sí? Cada escuela tiene que tener su protocolo, cada centro educativo tiene que tener su protocolo. No es lo mismo aquellas escuelas especiales, e incluso dentro de las escuelas especiales, para los diferentes tipos de discapacidad en medio físico y social. Y a lo mejor esas escuelas que requieren un contacto inevitable físico con los estudiantes, a lo mejor no pueden abrir en este momento. Por ejemplo, los que trabajan con discapacidad motora severa. Bueno, en relación a eso, Claudia, acá hay una pregunta de un compañero que tiene que ver con esto. Estudiantes y educadores con patologías, enfermedades asociadas, digamos, a todo lo que pueda llegar a complejizar, digamos, la situación de salud, ¿podrían volver a la presencialidad en condiciones sugeridas actualmente o requieren No, un en general, las personas que tienen patología crónica que afecte su inmunidad o su capacidad de respuesta cardiorrespiratoria, no deben estar en este momento en una cuestión presencial, cualquier persona de la comunidad educativa, ¿sí? Se les asignan tareas y se tienen que tener estrategias diferentes, porque justamente es el grupo de riesgo. En general los chicos y los jóvenes suelen tener menor gravedad, ¿sí? No tienen, y muchos de ellos son asintomáticos, por eso es tan importante el uso de tapabocas en ellos, durante toda la permanencia, salvo cuando estén en el refrigerio o en el comedor, que ahí necesitan también estrategias específicas, porque el tapaboca no está tanto en cómo yo me protejo de la secreción del otro, sino cómo yo protejo al otro de mi secreción, ¿sí? O sea, el tapaboca protege más de que yo no contagie, no tanto de que el otro me contagie. Después había dos preguntas que eran relacionadas con una, que tiene que ver con esto de convertir en hábito, o esto de la nueva normalidad que vos desarrollaste al comienzo, y que se
si ese protocolo se puede llegar a cumplir con el tiempo, a ver, ya se me perdió o que al transcurrir de las semanas, digamos, entre, digamos, a naturalizar el no uso, digamos, de barbijos y de cuidados. ¿Qué riesgos se están...? Estos Claro, protocolos de actuación... En la cotidianeidad que se pierda el cuidado. Bueno, si se pierde el cuidado, ahí se tiene que suspender la actividad. O sea, hasta que no... el riesgo de enfermar responde a una ecuación similar a la que se usa en el ambiente. Tiene que ver con una amenaza o peligro que es externo, en este caso el virus, ¿sí?, de transmisión interhumana, por nuestras vulnerabilidades, que son internas a las personas, pero también internas a los lugares donde estamos y a las dinámicas y hábitos y comportamientos de esos lugares, como sociedad, como comunidad. Eso en relación al tiempo. Estos protocolos de actuación tienen que ver con un tiempo que va a durar lo que tenga que durar y lo que se establezca según las políticas sanitarias, nacionales y regionales e incluso internacionales de la transmisión. Si aparece la vacuna y es exitosa, bárbaro, hasta que se produzca en cantidad, pero hasta ahora no sabemos. Es un virus que no tiene una estacionalidad marcada, que puede haber rebrotes, que puede tener idas y vueltas en las medidas durante un periodo. O sea, justamente hay incertidumbre. ¿Cómo? No, se le habilitó el micrófono a Liliana. O sea, una de las características de este escenario es la situación importante de tomar decisiones con tanta incertidumbre. Tenemos pocas certezas. Una pregunta era en relación a la cantidad de horas que las personas podemos estar con barbijos sin que eso represente un riesgo para otra persona, considerando la cantidad de horas que nosotros estamos en un establecimiento, en una jornada normal, ¿no?, que es de más de 4 horas por lo menos. Mira, los tapabocas caseros, generalmente, o sea, igual que o sea, hay varias cosas que yo después te lo puse ahí en el escrito, que tiene mucho que ver también, cómo ponerse, cómo retirarse ese tapaboca, hay que lavarlo todos los días, el tiempo de uso puede ser, depende de la tela, si puede durar más o menos de 4 horas, pero en general se establece que si se humedece la tela, que es muy frecuente si uno tiene que hablar, ese barbijo ya pierde efectividad. Lo mismo pasa con los barbijos quirúrgicos, o sea, en las escuelas o en los edificios educativos van a tener que tener un set, que solo tienen que hablar con la parte de salud. Hay 2 cosas que tienen que claramente estar, o 3, claramente especificadas con salud. Primero, que en un protocolo de actuación, ante la posibilidad de un caso sintomático que se manifieste durante la jornada, que alguien empiece a estar decaído, que empiece a tener fiebre, que empiece a estar sintomático, y ustedes tengan que hacer un aislamiento, ya sea de un adulto o de algún niño o niña, o joven, van a tener que contar, a mi manera de ver, con barbijos quirúrgicos, y van a tener que, además de las máscaras faciales, y con camisolín, van a tener que tener 2 o 3 equipos, ¿sí?, que mejoren la protección, esa barrera física, ¿sí?, mientras asisten a esa criatura o a ese adulto en un lugar que pueda estar aislado y que se haga todo el contacto con salud. La otra cosa con salud es la coordinación con el centro que habitualmente ustedes están acostumbrados, hospital o centro de salud, que tienen asignado por área para las vacunas, para el control de salud escolar, etcétera, para ver cómo se va a hacer la línea de llamados. Eso tiene que quedar muy claro. Ustedes tienen que saber que si pasa tal cosa, tienen que comunicarse a este o a este otro número. Y en cuánto tiempo esa respuesta se puede dar, que también puede variar según la situación.
Entonces, ¿qué hacer? Eso lo tienen que coordinar con la cuestión, no lo puedo decir yo porque a mí no me van a llamar. Entonces lo tienen que llamar, tienen que ver cómo se coordina con el centro de salud que tienen asignado, o el hospital. Y la otra es, me olvidé, bueno, la cuestión de la evaluación del escenario epidemiológico, ¿sí? Desde la cuestión distrital, por lo menos, tendría que haber una bajada muy clara y actualizada periódicamente de cómo está la situación epidemiológica en esos barrios, en esa parte de la ciudad, o en esa localidad, o en ese área rural, para que ustedes puedan saber si no tienen que cambiar de estrategia. ¿Sí? Porque la apertura de un lugar educativo tiene que ver con ese contexto epidemiológico de fondo. Bien, esta era otra de las consultas que estaba ahí de alguna manera escrita en el chat, que tenía que ver con esto, en qué fase, en qué escenario epidemiológico estamos en condiciones de pensar transitar esta etapa de vuelta a clases. Hablan del tipo de contagio, fase 5, bueno, el gobierno expuso como toda una clasificación de acuerdo al escenario de cada una de las localidades, y bueno, y quién lo definiría sería un poco lo que desarrollaste en esta respuesta. Sí, porque, digamos, uno puede hablar de fases que a veces no quedan muy claras y se superponen. Básicamente es que no haya casos en los últimos 14 días, o haya casos, muy pocos casos y contenidos, digamos, que se los puede localizar, sus contactos, etcétera, o que habiendo casos o habiendo situaciones que fueron marcadas, y como nos pasó en Neuquén, o puede pasar en Sipo, en Roca, en diferentes lugares del Alto Valle, Centenario, que eso se haya logrado aplanar en cantidad de casos, digamos, que ya no haya, ese pico no siga subiendo, sino que se haya mesetado por un tiempo, por lo menos de 2 semanas. Entonces, si esas condiciones básicamente o sea, tiene que ver con la velocidad en que aparecen los casos, ¿sí? Básicamente es eso, la velocidad con la que aparecen los casos. Si de repente aparecen muchos casos, porque es probable que a la medida que la gente reabra actividades, va a haber más intercambio, van a tener más importancia los que tienen poquitos síntomas o los asintomáticos, y puede haber una cuestión de transmisión persona a persona. Ninguna medida por sí sola o aislada sirve para evitar la enfermedad. O sea, podemos tener el tapaboca, pero no guardamos la distancia, no nos lavamos las manos, tenemos riesgo de contagio. Es la triangulación de las medidas lo que nos permite estar más protegidos. Hay una compañera, María Galarraga, que quería preguntar, no sé si querés habilitar tu micrófono y hacerla oralmente. Hola, buen día compañeros. Hola Claudia. Mira, yo te quería hacer un par de preguntas, por eso no me animé a escribirla. Puntualmente, yo estoy en un equipo de conducción en un centro de educación física muy grande, tenemos 3.000 y pico de alumnos, para que te des una idea. Y bueno, nuestro objetivo es que los chicos, es trabajar a través del movimiento, por lo tanto, nuestra propuesta siempre va a ser que los chicos corran. Soy profesora de educación física. ¿Qué posibilidades hay? Porque hay como varios estudios que el tema de la transpiración hace que sea un poco el conductor del virus, y qué posibilidades hay al respecto. Y por otro lado, quería informarte que por ahí a nosotros nos han querido hacer armar especies de protocolo, a lo cual internos, institucionales, a los cuales, esto me refiero con respecto a los supervisores, y nosotros nos hemos opuesto porque primero que nosotros no estamos capacitados para armar protocolos, por ahí sí alguna cuestión técnica, como vos decís, interna de la institución, pero que el mismo tiene que estar basado en un protocolo provincial, ¿sí? En donde participe el Consejo Provincial de Educación y bueno, el Ministerio de Salud, a lo cual hasta ahora nosotros nunca nos ha llegado nada, y se nos quiere seguir haciendo trabajar sobre algo interno. No sé vos qué opinás y qué me recomendás. Bueno, yo te digo que muchas veces las cosas empiezan desde abajo. Perdón. Disculpe un segundito.
Cargador quedando sin batería. Salgo un ratito. Perdón. Entonces, a veces cuesta mucho escribir. Los protocolos, cualquiera de los que estén dando vuelta para educación física, lo que quieran, es un buen insumo para empezar a tachar, borrarlo, a hacer anotaciones. Es más difícil empezar de cero que empezar por un protocolo ya hecho, al cual podamos modificar. La cuestión de los protocolos, sobre todo en educación física, lo vimos con los gimnasios y todo, tuvieron que empezar desde los propios interesados en reabrir sus gimnasios, y esos fueron aprobados. No había ni unas personas conocidas, no tenían ningún lineamiento de base que bajaran desde la parte de educación y actividad física. Así que en eso yo les diría que quienes conocen más el contexto, la realidad y cómo funcionan son ustedes, y son sí los más aptos para escribir el protocolo, bajo los lineamientos generales de los protocolos que están bajando, que es incorporar medidas de reducción, ¿no?, de cantidad de personas, adaptación de las actividades, en este caso educación física, y ver cómo ediliciamente a nivel funcional eso puede llevarse a cabo. En relación a lo de la transpiración, no he leído ningún trabajo realmente serio que hable de que eso aumente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que yo interpreto? Pues el virus se replica a nivel del aparato respiratorio, no a nivel de la piel. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que al correr uno aumenta la velocidad con la que respira y puede haber más dificultades en el uso del barbijo. A lo mejor hay que tratar de que no generar tanto esa actividad, pero sí otra dinámica, donde también se trabaje aeróbicamente, pero por ahí no poniendo el eje en el correr, por ejemplo. Y alternar ejercicios que requieran más trabajo aeróbico y menos trabajo aeróbico. Me parece que es, o sea, no podemos pensarnos, por eso yo les digo que no hay que pensar esto como una nueva normalidad, sino como una etapa de transición excepcional, ¿sí?, que no debe convertirse en la nueva normalidad, pero sí nos permite transitar hacia una situación que no sé cómo va a ser, ojalá sea un poco mejor, ¿sí?, y no volvamos a foja cero. Esto traiga cosas que podamos, que nos ayuden a repensarnos, escribirlas y que nos las estén dejando aprobadas. La encuesta de la Nación que ha hecho a nivel de las escuelas, de los establecimientos educativos en el país, y que salió creo que ayer en medios públicos, ya pone en referencia la inequidad importante que se ha acentuado incluso entre establecimientos públicos y privados. La otra es que el protocolo mismo de los lineamientos ya da cuenta, explicita y por lo tanto legitima la situación de problemas serios de infraestructura en las escuelas. O sea, está escrito, ya no son solamente discursos, ni son pedidos de ustedes, ya están en los protocolos, por eso hablo de que son compromisos escritos. Entonces hay que basarse en eso. Y hay que tener cuidado con lo que yo creo que ahí tienen que estar con los abogados, asesorándolos. Yo creo que la cuestión de, ahora no me sale el término, de la declaración jurada, no tiene que ser a cargo de los docentes. Cada uno tendrá que hacer su declaración jurada, o la familia, pero no ustedes hacer una declaración jurada sobre la familia de otro. ¿Sí? Capaz que esto lo podés desarrollar, Claudia, porque está contemplado en los lineamientos generales, pero no todos lo leímos. ¿En qué consistiría esa declaración? ¿Qué es lo que... Aparentemente es como todas estas declaraciones juradas para sacar los permisos y todo de circulación, donde uno está asegurando de que está libre de síntomas o de que no ha tenido contacto con personas con COVID positivo en los últimos 14 días. Me parece que eso, dejarlo a cargo de los docentes en relación al alumnado, me parece que es un despropósito. En tal caso, cada familia se tendrá que hacer cargo de lo que está declarando.
Y cada personal que labura se hará cargo de su propia declaración. Pero yo no puedo declarar sobre el otro, ¿sí? O la otra. Bueno, quedan unos minutos, compas, de las preguntas que se fueron ahí presentando. Queda una que es en relación a experiencias en otros países del mundo sobre protocolos de limpieza institucional que hay desarrollado y qué puedes decir de eso. Sí, de los protocolos de limpieza de todas las escuelas, porque los protocolos de las otras escuelas pueden depender en la forma en que planificaron las reaperturas, las experiencias que tuvieron y las dinámicas. Pero a nivel de la limpieza, eso es algo que está bien esclarecido. Y ahí creo que también seguridad e higiene del Consejo y la parte de salud tendrían que unificarse, porque a veces hay terciarización de servicios en la cuestión de limpieza, a veces no, pero se requiere que esas personas sepan usar también los equipos de protección, que sepan las diluciones adecuadas de lavandina o hipoclorito de lavandina, no me sale ahora, o de alcohol, porque son diluciones que no son tan altas a veces como muchas veces se usan, evitar levantar polvo, hay que tratar de, en los hospitales generalmente no hay escobas ni escobillones, lo que se hace es con el lampazo o el trapo, creo que en educación me parece que también, la cantidad de veces que se tenga que limpiar el establecimiento, eso va a depender de la dinámica que hayan adoptado, si es por turno, si es alterna, si van a trabajar con aulas burbuja y entonces son 2 turnos, supongamos, por día. Eso va a depender de cómo escalonen ustedes los ingresos y egresos y la manera de dar posibilidad a la presencia en las aulas. Sí se requiere varias veces en el transcurso de un turno, por lo menos 2 veces, la limpieza de los baños, y que tendrá que estar regulada también por los recreos o estas situaciones, porque bueno, ahí es importante dar una repasada. Y en la limpieza que se haga por turno tiene que incluirse desde interruptores de luz, los picaportes, los elementos de uso escolar frecuente, las mesas, pero también o pupitres, pero también los respaldos de la silla, las manijas de los placares, o sea, los juguetes, todo aquello que con las manos voy a estar tocando. Entonces es importante, sobre todo, asegurarse de la cantidad de lavandina y de alcohol que hay que diluir y saber que cualquiera de esas soluciones duran 24 horas una vez diluidas, no duran más que eso, o sea que hay que armarlas o por turno o por día. Eso hay bastante escrito y no hay problema, les puedo alcanzar porque es algo que se cumple a nivel internacional, digamos. Son las mismas medidas. Sin no tener jabón en pan, eso sería importante, sino y tratar de que cada chico lleve su kit de higiene, pero igual hay que tener toallas descartables, jabón líquido, para que no se esté manipulando el mismo jabón. Son las recomendaciones, digamos, que en general se hacen, y el papel higiénico, obviamente. Está bien. Sí, acá estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con lo que nos puedes contestar vos, después habrá otras cuestiones que tienen que ver con quién provee todo este equipamiento, quién asume, digamos, la responsabilidad de la... Por eso tiene que estar por escrito y tiene que estar calculado. Exacto, el mantenimiento, sabemos porque públicamente lo ha anunciado Trota, de que van a destinar 2.300 millones de pesos a estas obras y a adecuaciones y demás. En todo caso habrá que
sabemos, como siempre, hay que luchar para que ese presupuesto realmente sea destinado a las escuelas, y aunque supere esos montos que tienen definidos, porque solamente para hacer una comparación, es el menos del 0,3% de lo que le destinan a las renegociaciones de la deuda externa y demás. Así que sigue siendo muy poco lo que destinan el presupuesto a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, y una cosa, Brenda, que te quiero, que viene a esto. Es importante que ustedes, como ubicados en la Patagonia, en una de las provincias patagónicas, siempre nos pasa también en salud. Hay otras regiones del país que siempre están peor, como el NEA y el NOA. ¿Sí? El noroeste y el noreste argentino siempre están peor en cantidad de población, de pobreza, de un montón de dificultades. Entonces, siempre los recursos son finitos y se destinan por prioridad. Y una de las prioridades que se marca es la inequidad. Donde hay mayor inequidad es donde van a ir los mayores recursos. ¿Sí? Y eso tiene una lógica, y no está mal. Pero entonces, lo que uno tiene que decir es, para mantenernos como estamos, que no estamos bien, pero no estamos tan mal, necesitamos también que nos aseguren los recursos. ¿Sí? O sea, eso es muy importante, porque una persona que esté mirando la nación tiene que responder a las inequidades regionales. ¿Sí? Después, por privado, me preguntaron por el documento que vos mencionaste varias veces, y lo vamos a poner a disposición. Me parece que es un material muy rico, que lo tenemos que poner a disposición, así que después veremos a través de qué canales, qué mecanismos nos damos como frente para poder hacer de eso una cartilla o un documento a compartir con las compañeras y compañeros que estén interesados en leerlo. Es un documento que tiene más desarrollo aún de lo que pudiste vos explicarnos acá, ¿no es cierto? Sí, son igual siempre cosas generales, pero por ahí ayudan a pensarse desde otro lugar. Y tengo también lo del consejo asesor, del que se basa después parte del protocolo nacional, que yo creo que te lo mandé, pero si no te lo reenvío otra vez. Bien. Y después hay 2 o 3 preguntas más, y yo diría, te las leo y para que vos las desarrolles, y ya estaríamos en condiciones de pasar, digamos, de momento en la jornada. Hay compañeras que preguntaron por cómo sería un comité de higiene por escuela en caso de que quisiéramos implementar o avanzaríamos en la construcción de protocolos institucionales. ¿Cómo sería, digamos, si sería a través de comités de escuela? Esa fue una pregunta. Después hay compañeros que preguntaron en qué consiste esto de las aulas burbuja, y un compañero, Gonzalo, que preguntaba, bueno, respirar tu propio dióxido de carbono puede provocar cáncer a lo largo del tiempo, supongo que está relacionado con el uso de barbijos y demás. Y después hay una pregunta de Karina, que se me pasó por alto, pero yo la había hecho hace rato, que era si está contemplado como una enfermedad adquirida en el espacio laboral. Yo creo que eso está más relacionado con lo que compañeros después abajo desarrollaron de la ART. Si la ART contempla el COVID como enfermedad laboral, y ahí algunos compañeros intentaron aproximar una respuesta. Si tenés información sobre eso, buenísimo, y si no, bueno. Mira, lo que yo, sí, vamos a ordenar un poco, si me olvido de alguna, avísame. La cierro rápido. Primero lo de los barbijos, así lo tomo con lo que veníamos de la parte de educación física. No hay nada comprobado que aumente tanto el dióxido de carbono que haya que uno se intoxique con su propio dióxido de carbono. No está avalado eso a nivel de trabajos científicos, ¿sí? Son opiniones pseudocientíficas. La otra es que que no tiene que ver, perdón, con la sensación de dificultad por la resistencia a la entrada y salida del aire, que es una cuestión distinta, ¿sí? Que es más subjetiva. Con respecto al COVID, si se comprueba que la fuente de contagio, por eso la investigación epidemiológica de cada caso,
la red de contactos y el origen de ese contacto estuvo dentro de la institución, entra dentro de la ART. ¿Sí? Está contemplado. Y tiene la licencia, el aislamiento y lo que corresponde, ¿no? Habría que ver a aquellos que son contratados o que están en una situación de precarización laboral. Ahí no sé cómo funciona la ART en relación a eso. La otra que me decías, espera, de las primeras. Sobre las burbujas, las aulas burbujas. El aula burbuja, lo que yo entendí, lo que pude buscar, es que una cosa es la estrategia de que uno disminuya la cantidad de estudiantes en un curso y lo alterne. Un día un grupo, otro día otro grupo. Y otra cosa es el aula burbuja, que es una disminución de la cantidad, pero que ese grupo siempre se mantiene el mismo. Entonces, si uno tiene que identificar contactos estrechos, no es lo mismo en el aula burbuja, que es todo ese grupo, o parte de ese grupo, porque dentro de ese grupo puede haber categorización de contactos, puede haber gente que ha mantenido la distancia, el tapabocas, y gente que no, a el otro grupo donde a lo mejor el equipo docente fue docente de 2 o 3 grupos en la semana, ¿sí? Pero es lo que yo pude captar de buscar en internet, en otras experiencias y todo. No sé exactamente si es así, pero es lo que pude comprender de lo que se explicitaba. Y había otra antes del aula burbuja. No, de los comités de emergencia por escuela. Bueno, estos comités yo creo que tendrían que trabajarlos a nivel de distrito. O sea, tiene que haber un grupo a nivel distrital que en las escuelas que estén en mejores condiciones o en peores condiciones, digamos, puedan, según criterios de prioridad, ir y trabajar. O sea, agrupar las escuelas con ciertas dificultades que presenten sus protocolos y poder en esas hacer su intervención. Pero no se puede, no creo que haya recursos, y que me parece que es tampoco sería lo más adecuado que hubiese por cada establecimiento un comité, digamos, de seguridad e higiene. Sí, de emergencia, los comités de emergencia son institucionales y ahí tiene que ver con las personas que van a estar coordinando la elaboración de los protocolos y siendo de engranaje con las otras instituciones. Bueno, Claudia, en principio agradecerte, me parece, hay dos preguntas, una estaba respondida, me parece, pero bueno, en general me parece que casi todas estuvieron abordadas. Yo creo que estamos en condiciones de cerrar esta instancia. Seguramente van a haber muchísimas dudas que se nos vayan presentando en la medida en que nos acerquemos cada vez más a la problemática, pero bueno, creemos, compañeros, que esta instancia era para tener al menos algunas herramientas para las cuales empezar a pensar todo este proceso y cuáles son de alguna manera las responsabilidades que tendrá cada sector, y en función de eso también cómo va a respaldarnos en esto nuestro gremio, nuestra conducción sindical, cómo nos vamos a respaldar en nuestro sindicato para poder avanzar en todos estos aspectos que hacen al avance de la vuelta a clases de forma gradual y procurando, digamos, la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa. Eso, y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario de las compañeras y los compañeros que están coordinando esta actividad, si no, creo que es agradecerle a Claudia su disposición, su amabilidad, de forma totalmente voluntaria, disponiendo de su tiempo para hacer esto, así que cualquier cosa que... Hola, yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar con Claudia, ¿puede ser? Mi nombre es Jimena, soy docente acá en Neuquén Capital, y te quería hacer vos que estás en el ámbito de salud, algo que nos viene preocupando a todos los que estamos confinados. Tu visión sobre el teletrabajo y la salud, porque viste que algo que es una característica de nosotros los docentes es el estrés laboral, que me gustaría también que abordemos ese tema, porque ya terminamos estresados durante nuestra normalidad, y ahora al estar confinados tenemos un estrés donde no hay, ni siquiera tenemos un hábito de alimentación, comemos a tiempo, ¿no? Bueno, esto nos ha invadido nuestra intimidad. Que me digas tu opinión por esto, ¿no? De cómo va a ser para mí,
va a ser más estresante volver al aula y sobre todo esto de la misma cantidad horaria. No sé si está bien que trabajemos las 8. Apago el micrófono porque tengo niños que van a opinar. Mira, bueno, esto excede un poco a mi competencia, pero de lo que pude estar leyendo, primero casi todos los lugares que han tenido reaperturas les ha sido mucho más difícil la reapertura que el momento del cierre de las escuelas y la puesta abrupta de un teletrabajo al que no estaban preparados, no tuvieron el tiempo. ¿Escuchan? Disculpame, no te escucho, no, porque hay un micrófono abierto y se me dificulta escuchar. Paula Fanelo está con el micrófono habilitado. Por favor, porque no escucho bien. Ahí está. Con respecto a lo que he leído de otras experiencias, en lo que no me quise meter demasiado en el contenido pedagógico porque no sería hablar, sería una opinóloga, no sería alguien que hable con cierta seriedad. Ha sido más difícil la reapertura y ha traído mucho más temores y resistencias que el cierre abrupto, que además fue una directiva, una bajada, entonces no quedó en la responsabilidad de cada establecimiento verse, mirarse y saber cómo reabrir. Y a pesar de que ese cierre llevó a una situación, como vos decís, de mucho estrés, de tener que captar alumnos, ponerse en la posición de presentarse a través de una pantalla, tener que adecuar una serie e incorporar de tecnologías y de TICs que no estaban ni capacitados ni con el tiempo suficiente para afianzarlos. Así que lo sé por varias conocidas mías, que ha sido una situación muy importante, agregado además que si tenés hijes en alguno de los niveles educativos, se agregaba eso y a lo mejor una sola computadora, a lo mejor, bueno. O sea que la situación a la que se vieron sometidos y el esfuerzo que les implicó, yo creo que son cosas que ahora, bueno, parecería estar regulado por lo que se aprobó, pero bueno, estuvieron haciendo todo esto fuera y creo que merece que ustedes se den en algún momento un tiempo para escribir sus propias experiencias que puedan después ser sumadas a un trabajo cualitativo de investigación donde uno pueda dar cuenta de lo que eso implicó, de los conocimientos que generó, de las situaciones problemáticas que también dieron lugar y qué pasó con la situación de abandono, de deserción y bueno, y de esto que ustedes decían al principio, ¿no? Si se va a dar por aprobado el año, ¿para qué me esfuerzo tanto, ¿no? Desde los estudiantes. Entonces también ver eso, o sea, va a tardar mucho tiempo en recuperarse todo lo que, a pesar del esfuerzo que han hecho, los daños colaterales que esto generó, en todos los niveles. En salud nos pasa lo mismo, tenemos que recuperar desde los controles de salud, vacunas, un montón de cosas, y además la cantidad de problemas de salud crónicos que no están siendo vistos ni tienen el lugar adecuado para poder hacer un adecuado seguimiento. Va a costar mucho retomar esto, va a llevar un tiempo muy largo, más largo que el pandémico. Bueno, gracias Claudia. Bueno, obviamente como este tema se abre un montón, digamos, esto de la implementación del sistema dual, la apertura, digamos, la implementación a la alternatividad de la virtualidad y la presencialidad, obviamente se presentan un montón de interrogantes que me parece pueden ser disparadores para otras instancias, para abordar, digamos, específicamente, me parece que hasta acá está bastante abordado el tema que nos proponíamos, que era el análisis a fondo de esto que se dice como protocolos, así que creo que estamos en condiciones de saludarte, de agradecerte y bueno, y empezar con la segunda parte de nuestra jornada,
Muchísimas gracias, Claudia. Si alguien quiere tomar la palabra para... Te despedimos, digamos, si querés participar de la segunda etapa, digamos, de la jornada, obviamente que estás invitada. Y bueno. Les agradezco, pero tengo ahora otra actividad. Pero bueno, antes que nada les perdonen porque me excedí del tiempo. Les agradezco mucho la posibilidad de participar, de colaborar en ayudar a pensarse y a pensarme también. Son ámbitos nuevos, así que les estoy muy agradecida por considerar mi intervención. ¿Mm? Bueno, Claudia, la verdad que gracias. te agradecemos nosotros. Ha sido un buen número, hemos estado alrededor de 170 personas conectadas, escuchándote atentas, así que también valorar la atención de los compañeros y las compañeras. Así que la verdad que es un insumo importantísimo para esta fase que estamos viviendo ahora y estos protocolos que nos quieren imponer, que bueno, que lo contextualizaste bastante bien. Así que desde ya muchas gracias. Bueno, nos vemos. Desaparezco. Chao. Muchas gracias.